¿Alguna vez has sentido que ves demasiado? Que el mundo que toca en tus manos no es únicamente lo que percibes, sino que sientes constantemente un bombardeo de imágenes, experiencias o sonidos espirituales como presencias o premoniciones o precogniciones que no entiendes o que no sabes cómo discernir. Para muchos, déjame decirte, el don de ver o la visión espiritual, más que ser un don, se convierte en una maldición cuando no saben cómo ejecutar principios correctos y cómo liberar su atmósfera espiritual. Por ejemplo, muchas personas sufren de algo llamado agotamiento porque no tienen el conocimiento de cómo apagar su visión. Algunos otros perciben el miedo, en realidad, de que le llamen locos o fanáticos, porque las personas que están en su atmósfera espiritual o en su cercanía relacional no entienden realmente cómo funciona el don que ellos tienen por dentro. Si ese es tu caso, quiero invitarte a que me escuches unos minutos y que puedas acceder a una realidad espiritual que va a cambiar totalmente toda tu perspectiva acerca de cómo funciona tu don. Para muchos, el miedo o la realidad espiritual de sentirse confrontados o de sentir que están en una realidad que es falsa es lo que atormenta sus vidas. Muchas personas que me he topado en los años que tengo como maestro y como formador o entrenador de videntes proféticos a nivel mundial, me he dado cuenta que muchas personas no están limitadas porque no tienen un llamado genuino, no están limitadas porque no pueden tener herramientas espirituales correctas para funcionar, sino que están limitadas porque hay un miedo profundo en sus vidas de poder ir más lejos o de desarrollar esa capacidad que Dios ha puesto dentro de ellos, porque no tienen un ambiente correcto para poder, donde ser liderados o para poder desenvolverse en eso que es su asignación. El vidente no es más que una persona que ha sido diseñada por Dios para poder mirar en el reino del Espíritu, para poder entrar en esa atmósfera espiritual, extraer información y posteriormente revelarla con un propósito específico. Y no es más cierto que la Biblia dice que el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El vidente, de la misma manera, es una persona que tiene una esencia dinámica espiritual que puede ver en el pasado, en el presente o en el futuro, con un propósito divino para poder revelarle el camino a muchas personas que pueden estar confundidos. Pero ¿qué pasa si aquel que está llamado por Dios a poder revelar el camino es el primero que está confundido acerca de cómo funciona, cómo opera y cómo puede desarrollar su don? Y específicamente esto sucede a nivel científico. La ciencia y la espiritualidad, quiero que tú sepas que no están en contradicción ni en guerra, sino que todo lo contrario. Se descubrió, estudios recientes de neurociencia en diferentes universidades de Estados Unidos sugieren que las personas que tienen alta sensibilidad espiritual es porque tienen una parte de su cerebro dentro del tálamo, específicamente la parte trasera de su cerebro, la parte de atrás, que puede codificar información o puede generar esa realidad informativa de una forma distinta. Esto genera algo que se llama hiperconectividad neuronal, que genera también dentro de la misma persona una sensibilidad para poder captar información que otros no captan de manera natural. Es decir, que lo primero que tengo para decirte el día de hoy es que esa capacidad que está dentro de ti no es una maldición, es un don divino y es una activación interna, un diseño personal que Dios ha puesto dentro de ti para que puedas elevarlo al siguiente nivel. Ahora bien, ¿cuál es el problema que sucede en nuestra generación de hoy? Número uno, el primer problema es que tenemos muy poca información o muy pocos lugares que pueden enseñar realmente a un vidente cómo desarrollar su don o cómo crecer en esa realidad espiritual que está pasando dentro de ellos. Porque para muchos círculos cristianos, el día de hoy, la palabra vidente significa brujería, significa maldición, significa ocultismo. Aunque en la Biblia vemos en el libro de primera de Samuel capítulo 9 verso 9 que al primero que se le llama vidente es al profeta Samuel. Ahora bien, ¿cómo funciona la dinámica espiritual en un vidente? El vidente no opera basado simplemente en una imaginación. El vidente
opera basado en un funcionamiento neuronal y en una conexión parasimpática que está operando dentro de él. Él entra en un estado espiritual llamado el estado alfa. Para algunas personas, otros le llamamos Yehidá en el mundo hebreo. Pero realmente lo que sucede es que el cerebro del vidente está sintonizado con frecuencias altas del reino espiritual o del mundo cuántico, como te guste llamarlo, y él puede mirar dentro de esa realidad y extraer información que otras personas de manera natural no pueden extraerla. Entonces, ¿cuál es el tema? Que a pesar de que sabemos ya que científicamente, espiritualmente, hay validación para operar en este nivel, muchas personas no tienen el mecanismo correcto para poder desarrollar esa capacidad. Muchas personas están en lugares o ambientes espirituales que son altamente hostiles. Y esto me recuerda a mi propia experiencia. Cuando yo era un niño, tenía dones, podía ver en el reino del espíritu, pero decir la palabra vidente significaba en ese momento que te excomulgaran de la iglesia, que ya tú nunca más pudieras participar de ningún ambiente espiritual, porque eso tenía que ver con la brujería. Hasta que posteriormente, años más tarde, comenzamos a ver que ese panorama cambia o ese paradigma mental cambia y comenzamos a ver escuelas de profetas levantándose en diferentes lugares del mundo, viendo visiones y experimentando aquello que el Espíritu Santo ha dicho que tenemos que experimentar. Y me imagino que si todavía estás aquí en este momento, es porque tú eres parte de esa generación. De hecho, la Biblia explica que el último gran avivamiento de la Biblia comienza con hijos profetizando, jóvenes viendo visiones y ancianos soñando sueños. Quiero que sepas esto. Profecía, visión y sueños son los 3 canales de ejecución más poderosos que tiene un vidente. Entonces, el diseño es que si tú interiormente estás recibiendo estas señales, estás recibiendo esta codificación del reino espiritual, ¿qué vas a hacer con eso? Muchos de ustedes que me están escuchando ahora mismo pueden estar experimentando soledad, pueden estar experimentando depresión, pueden estar experimentando ansiedad, pueden estar sintiendo que se sofocan, que sienten como ese sofoque emocional constantemente. Y muchos de ustedes creen que es el diablo, que son los demonios, o que es que están atravesando una crisis de nervios. No, es que tienes un don espiritual, un llamado y un diseño profético que está dentro de ti, que no ha sido despertado, explorado o realizado. Es una carga, eso que tú sientes como un peso, que sabes que tienes que hacer algo pero que no lo has hecho, es el peso espiritual de tu asignación que está dentro de ti pero que no ha sido liberado. Y hay algo muy interesante que quiero decirte, y lo dije en uno de los videos anteriores que seguro te llevaron a este punto. Dios no está buscando super profetas. Él está buscando voces entrenadas que sepan cuál es su asignación. Y si estás aquí, quiero decirte que tus problemas que has estado experimentando hasta el día de hoy, estos han estado allí porque simplemente hay una carga interior dentro de ti que no te permite acceder al descanso, porque no has cumplido con tu asignación, con lo que Dios ha dicho que tienes que hacer. Dios diseñó dentro de ti estructuras, elementos y una tecnología espiritual avanzada. Dentro de ti, en tus ojos, hay un software espiritual que permite que puedas leer el reino espiritual y que puedas revelar el diseño de Dios. Y es lo que pasaba con el niño Jeremías. La Biblia dice que Dios le habla y le dice: antes que te formases en el vientre de tu madre te conocí, y antes de que nacieras te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Él dijo: Señor, yo no sé hablar porque soy un niño. Él le dijo: no digas soy un niño, porque vas a hacer todo lo que yo te diga y vas a ir a donde yo te mande. Es decir, antes que cualquier cosa, Dios comienza a resquebrajar y a romper las estructuras limitantes de la mente de Jeremías. ¿Cuál es el problema con muchos videntes que existen hoy? Que nuestras enseñanzas, o las enseñanzas que hemos recibido, se han convertido en creencias limitantes, en techos espirituales que no nos permiten desarrollar realmente aquello que Dios quiere que desarrollemos. ¿Qué salva la vida de Jeremías? Lo que salva la vida de Jeremías años posteriores a esta experiencia es que él logró desarrollar aquello que Dios había puesto dentro de él.
Pero mientras Jeremías no desarrollaba esa capacidad espiritual y esa carga que estaba en él, estaba intacta, él seguía sufriendo de depresión, seguía sufriendo de amargura, seguía sufriendo de tristeza, seguía sintiéndose que no encajaba en los lugares donde estaba, que iba a una iglesia y no se sentía satisfecho y se tenía que ir a otra porque no se sentía adecuado a ese ambiente o esa atmósfera espiritual. Si eso es lo que está pasando contigo, el secreto es que estás llamado a un don, llamado a un ministerio profético, pero no has podido desarrollar eso que tienes dentro de ti, que Dios quiere que liberes para esta generación. Y específicamente, por eso estoy aquí. Quiero invitarte. He creado un entrenamiento intensivo de 2 días, diseñado específicamente para quienes están en esa trinchera en su espíritu. Eso se llama Escuela de Videntes, Taller Profético Escuela de Videntes 1.0. Aquí en este taller yo no solamente voy a profetizar sobre ti, vamos a ordenar el caos que puede haber en tu don, que puede haber en tu vida, para que pueda fluir correctamente. Hay 3 principios básicos que yo voy a enseñarte dentro de este entrenamiento. Número 1, voy a enseñarte higiene espiritual. Cómo cerrar portales y filtrar lo que ves espiritualmente para poder tener salud mental. Número 2, voy a enseñarte sobre cómo activar esos diseños, esa tecnología, ese software espiritual que está dentro de ti, cómo lo puedes activar y cómo puedes funcionar en él. Número 3, voy a enseñarte cómo apagar o encender el interruptor. Voy a enseñarte un código profético que solo enseño en mi mentoría privada, pero te lo voy a enseñar en esta clase de 2 días. Se llama protocolo de activación. ¿Cómo es que el profeta, cómo es que el vidente puede activar o apagar el interruptor a nivel espiritual? Número 4, voy a enseñarte cartografía del mundo espiritual, a identificar qué estás viendo, cómo hablar y cómo expresar lo que ves y cómo no quedarte con la carga espiritual o emocional de lo que estás viendo en el mundo espiritual. Y número 5, voy a enseñarte algo muy profundo y quiero que me escuches bien. Voy a enseñarte cómo sanar espiritualmente como vidente. Mucha gente en el don profético, que tiene don profético genuino, experimenta heridas espirituales por la gente que los rodea, por su comunidad espiritual, por sus líderes, por pastores o líderes que debieron ayudarlo y en vez de ayudarlo lo criticaron, le llamaron loco, le llamaron desfasado y muchas otras cosas más. Ese cúmulo de palabras puede ser que esté en tu espíritu ahora mismo y que sea lo que esté interrumpiéndote para avanzar o para ir más profundo. Hasta que tú no perdonas a cada una de las personas que te dañaron, te ofendieron y te hirieron, tú no estás listo para gobernar. Uno de los ejemplos más poderosos de esto es el vidente José. José pasó 12 años, sí, 12 años esperando el momento correcto, sanando interiormente en Egipto hasta que llegó al lugar de gobierno. De la misma manera, las personas que te han dañado, que te han ofendido, yo te voy a enseñar en estos 2 días de taller cómo sanar para poder ejecutar tu llamado, para poder ir más lejos en tu llamado. Así que si eres de esa generación, si eres de ese grupo de personas que no están aquí simplemente para escuchar un mensaje, no están aquí simplemente para conectar con una persona, no, estás aquí para crear un diseño, una estructura, un modelo espiritual para que tu generación pueda ser alimentada. Si eres de esa generación, entonces este entrenamiento de 2 días es para ti. Imagínate lo que significa despertarse y sentir miedo de lo que está pasando en el ámbito espiritual. Imagínate que esa indiferencia constante que estás sintiendo se convierte más que en una señal rara que tú ves o escuchas por momentos, se convierte en la plenitud de tu vida, en la atmósfera real de tu vida, en esa comunicación constante con el cielo. Este es el tiempo y este es el momento de dejar de ser una víctima espiritual, de dejar de ser una víctima de tus visiones o de tus experiencias. Porque muchas veces nos quejamos y decimos, Dios, pero... Y eso es lo que pasa en el reino espiritual. Que cuando tenemos ese tipo de experiencias, somos empujados a decir, no, ya no quiero ver más. Prefiero que Dios corte esa visión que no quiero ver en el reino del espíritu. Y cerramos eso que Dios puso en nuestra vida para hacer una bendición para muchos, para miles de personas. Lo cerramos, lo agotamos o lo detenemos y no podemos fluir más en el reino espiritual.
Y para eso hemos diseñado este entrenamiento. 2 días intensivos. Escuela de Videntes 1.0. Van a ser 2 días. No te estoy invitando a un curso. No te estoy invitando solamente a un entrenamiento. Te estoy invitando a un evento de transformación. A un tiempo para ti. Para que tu don, para que tu persona, para que tu llamado se alineen y puedas avanzar en aquello que Dios te ha dicho que tienes que avanzar. Si eres parte de esta generación, entonces quiero invitarte a que te puedas unir a este curso. Solamente $29. Normalmente este curso puede costar $1,500, $700, $500, pero hoy vamos a tenerlo a disposición solamente aquellos que tengan el hambre, la profundidad de poder decir, quiero ser parte. No quiero quedarme como mirando, expectando a ver qué sucede en el mañana, sino que quiero tomar decisiones hoy para poder cambiar y transformar mi vida, mi don y mi ministerio. Tu don, quiero que sepas esto, tu don es la garantía espiritual que Dios te entregó para posicionarte en el lugar donde debes estar, a nivel personal, financiero, relacional, en todos los aspectos de tu vida. Tu don es el que te abre camino y te hace sentarte con los grandes. Así que si este es el tiempo de dejar de simplemente mirar para comenzar a ver en el reino del Espíritu con una forma consistente, con una cultura diferente y con un pensamiento real de lo que Dios ha dicho que tú tienes que hacer. Así que nos vemos dentro. Clica el botón, inscríbete y nos vemos adentro.